Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tengo el agrado de que esté con nosotros una persona sumamente afectiva, trabajadora y donde de alguna manera se va haciendo una amistad. Bienvenido, Jorge Cantes. Bueno, gracias Jorge, porque sé que estás sumamente ocupado, siempre dando cursos, seminarios en todo el país y también en el extranjero. Y hoy has elegido, porque siempre hablamos un poco de que ustedes puedan elegir el tema, un tema que me parece muy actual y también muy antiguo. O sea, a ver, en el sentido del origen del psicoanálisis, ¿no? La contratransferencia en la clínica del desvalimiento, vigencia y actualidad. ¿Cómo se te ocurrió este tema? ¿Por qué? Y vamos a comenzar, ¿no? Si te parece, un poco explicando. Vos sabés que hay muchos colegas que nos escuchan de nuestro país y de afuera, pero también hay mucha gente que no es psicoanalista y que le interesa también un poco seguir aprendiendo y poder entender a veces lo que le pasa, ¿no? Aunque no sea terapia, pero siempre es una experiencia de aprendizaje. Y siempre me dicen, es un programa para pensar y aprender. Así que acá vamos a tratar. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Susana. Un gusto. Cuando puedo, sigo los programas de los jueves, que son muy interesantes. Siempre trae gente, colegas y otros profesionales, el arte. Bueno, una temática muy, muy interesante. Con respecto a la temática que elegí y por qué la elegí, yo hace muchos años vengo trabajando en la clínica y campo. Me parece que también podemos hablar del campo del desvalimiento, no solamente de la clínica, no solamente hablar del paciente con desvanimiento, sino las problemáticas que puede generar a partir del desvanimiento. Y si, como bien dijiste muy bien, el desvanimiento es un concepto realmente que lleva mucho tiempo en las investigaciones, si bien ahora uno puede tomar los contextos actuales, y también voy a dar cuenta de que ese desvanimiento en el contexto del aquí y ahora. Freud ya empezaba a hablar en Inhibición, Síntoma y Angustia sobre el desvanimiento, y él lo define como estados de indefensión, como estados de desamparo, ¿no? El desamparo es un gran tema del desvanimiento. Algunos autores hablan de la vulnerabilidad, pero entre la vulnerabilidad y desamparo hay diferencias, por eso me parece más interesante hablar de la indefensión y del estado de desamparo frente al estímulo pulsional, frente al mundo interno, o un estado de indefensión frente al mundo externo. En realidad no existen desvalimientos puros, los desvalimientos se combinan entre uno y otro, hay combinatorias de desvalimientos, ¿no? Puede empezar por lo psíquico y repercute en el cuerpo, puede empezar por lo somático y aparece. Y también el desvalimiento psicosocial, en realidad cada vez más vemos el desvalimiento psicosocial, que podría estar vinculado a cuestiones de desesperanza, ¿no? A cuestiones de fuerte incertidumbre. También la incertidumbre genera desvalimiento. Por eso, cuando hablamos de desvalimiento, yo tengo el honor de dirigir la maestría en Problema Patología del Desvalimiento de la UCES, que la dirigió durante más de 25 años el doctor David Maldaski, y ahora tengo el honor, insisto, de dirigirla yo. David nos enseñó y nos transmitió no solamente las patologías, sino los problemas de desvalimiento, que en el desvalimiento hay problemas, no solamente hay patologías, ¿no? Las patologías de desvalimiento son muy amplias, ¿no? Desde las discapacidades, adicciones, enfermedades crónicas y terminales, violencias
con plural, como bien se dice en los últimos tiempos, de acuerdo con ese concepto, enfermedades crónicos y terminales, problemas institucionales, maltrato. En realidad que podríamos pensar que en el desvalimiento lo que queda claro es que hay un arrasamiento de la subjetividad y ahí de alguna manera se va perdiendo la pulsión de vida de la autoconservación, por eso son pacientes de riesgo muchas veces, no todos, después hay que hacer una articulación entre el desvalimiento social y el desvalimiento singular, ¿no? Porque si no, corremos riesgo de etiquetar a todos con el mismo desvalimiento. No, Y y hay que ver el además, proceso. además vos decís, y lo hemos hablado en otros momentos, en reuniones de trabajo y demás, ¿no? Es decir, desde un bebé que está totalmente indefenso y que está en manos del grupo que lo supuestamente lo tiene y que está totalmente desvalido, hasta un chico que de repente le queman la casa, lo asaltan, se pierde a la Tal cual. familia, como pasó con el Eso, 7 de octubre, ¿no? Con Hamas, sí, o pasó ahora, ¿no? Todos los días tenemos. O sea, el tema es, digamos, cuáles son los recursos que puede llegar a tener la persona y cómo esto implica en nosotros. Porque una de las cosas que creo que es importante, ¿no? Entendiendo la contratransferencia, ¿cómo recibe el terapeuta cuando viene alguien de Malvinas? ¿Cómo recibe cuando alguien perdió todo porque tuvo un accidente? Estoy hablando de todos casos reales, ¿no? Y se sí, sí, mató la sí. mujer, la hija, él sobrevivió y quedó paralítico, ¿no? Es decir, situaciones que son imprevistas y que cortan el proceso que venía viviendo la persona. Entonces hay Claro. distintos tipos de desvalimiento, ¿no? Y cómo también a veces en el terapeuta esa sorpresa, ¿no? De situaciones que por ahí tocan aspectos inconscientes del terapeuta y el terapeuta Tal cual. o habla o dice interpretaciones que son agresivas, violentas, porque no puede tolerar lo que ha recibido, ¿no? Por eso insistimos nosotros en la necesidad y la importancia del análisis del terapeuta y la supervisión, porque a veces se vuelve más traumático para la persona, ¿no? Claro. Sí. En relación a esto que vos decís, cómo recibe el terapeuta, primero quisiera como articular también el concepto de desvalimiento con la idea de trauma, de lo traumático. De alguna manera, el desvalimiento implica enfrentarse con el trauma psíquico, social, somático, el trauma en sí. Y el trauma implicaría la dificultad de procesar lo que viene, las incitaciones endógenas y exógenas, tanto lo que uno le viene de su propio organismo como le viene de afuera o de su psiquismo. Entonces, en términos cuantitativos, en cantidad, el desvalimiento implica eso, que uno queda arrasado por el trauma. Pero el trauma no es lo que es, pero es la realidad psíquica, cómo uno tramita esa cantidad de incitaciones, de estímulos que son insoportables para el psiquismo. Ahora bien, en relación al que vos decís y estas escenas de lo traumático, de lo terrorífico de las personas que han asistido, yo trabajo mucho con pacientes con secuelas de ACV, pero también con secuelas de accidentes de tránsito, de secuelas de robos, de asalto, cada vez más muy fuerte. Y si bien uno queda muy impactado, que ahora vamos a hablar en lugar de nosotros, los terapeutas, y me gusta hablar de los terapeutas y no solamente de analistas para poder incluir la interdisciplina en el trabajo del desvalimiento, al capacitar así fonoaudiólogos, kinesiólogos, es interesante revisar también estas cuestiones de la mirada y el posicionamiento de los terapeutas frente al desvalimiento. Muchas veces ese desvalimiento va a implicar, nosotros quedamos impactados de lo que sucedió y que ese paciente y ese grupo familiar nos dice. Pero también tenemos que ir viendo en qué momento estaba la persona cuando ocurrió ese desvalimiento y ese trauma. Sería la personalidad premórbida o cuando una familia nace un niño con discapacidad y es arrasador el diagnóstico, la incertidumbre, el proyecto. También es importante en algún momento hacer lugar a la escena previa, a la escena previa de cómo estaba la familia y cómo estaba esa persona si recibe un accidente, una cuestión violenta.
porque si no uno queda al riesgo de hacer pasar todo por ahí, que si bien ha cambiado la vida y les ha cambiado la vida, yo tengo que ver con qué recursos cuenta la familia y la persona en cuestión, la persona con el desvalimiento, para ir viendo cómo fortalecer esos recursos que no están. A lo mejor nunca existieron y que el desvalimiento puso en voz alta esa fragilidad previa. Sería como revisar los rasgos premórbidos antes del desvalimiento Y para además, hacer una adecuada intervención. vos me haces pensar, justamente ayer una paciente que siempre se queja porque ella siempre piensa en lo negativo, en lo que le va a venir. Si alguien Ah, tiene un infarto, cree que ella va a tener. Y estamos siempre en la misma, ¿no? Acá estamos haciendo algo mal. Entonces empezó a asociar y de alguna manera, en un momento dado, dijo, yo me siento como una laucha en el fuentón, ¿no? Ella vivía en el campo. Entonces, no, es un dicho del campo, y no había forma, se resistía, ¿no? A ver qué significaba para ella una laucha en el fuentón. claro, En un momento dado dice, no, lo que pasa es que a mí nunca me dijeron que hacía algo bueno, siempre me decían todo que estaba mal. Bueno, claro, ¿a qué voy, no? Es decir, poder comprender que aunque ella en este momento está en otra situación, ¿cómo predomina eh, eso que tuvo y que vivió durante mucho tiempo? Y que si se lo saca, ¿qué va a pasar? Porque era la única manera que la miraran, haciendo claro, cosas rebeldes, haciendo conductas reactivas, no haciendo los deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro. de alguna manera, es muy importante lo que vos acabas de decir, porque es en qué momento, cómo estaba la familia, cómo está la persona. El tema es, ¿no es cierto?, poder En rescatar, realidad, claro, lo que tiene. claro, no, interesante lo que decís con la historia de tu paciente. Y uno podría pensar que nosotros, como terapeutas, no tendremos que perder de vista historizar la biografía frente al desvalimiento. Como el desvalimiento es tan impactante, y ahora vamos a ver lo que nos pasa a nosotros los terapeutas, muchas veces nos quedamos con el impacto, porque ¿qué pasa? El desvalimiento no solamente es discursivo, sino es visual. Yo que trabajo mucho en el campo de las secuelas físicas por accidentes o de nacimientos, malformaciones. Muchas veces el terapeuta queda arrasado por el impacto. Yo digo, es una clínica de impacto de visual, no es una clínica discursiva solamente cuando trabajas con un paciente con una psicosis. Está el delirio, la alucinación, que también puede ser movilizante para nosotros. Pero la clínica del desvalimiento, y especialmente de las discapacidades puntualmente, malformaciones, secuelas adquiridas o congénitas, tiene el problema de lo visual y de la estética. Yo solamente en mi libro publicado con Editorial Vergara hablo mucho del impacto de la belleza y de la estética de los grupos familiares a partir de las secuelas. Entonces, habría que ver qué nos pasa a nosotros en ese impacto de lo que vemos. Muchas veces, cómo miramos a una persona, el desvalimiento es más importante de lo que le podemos decir. Una Sí, como, mirada puede expulsar, puede generar horror, impresión, y es una mirada que no acompaña, ¿no? Ya muchos psicoanalistas hablan del efecto de la mirada como contenedora y como el baño de mirada, así como está el baño de palabras, está el baño de mirada, de cómo miramos al otro con un desvalimiento físico sí, bueno, puntual. Santi en un libro, ¿no? La mirada y la voz. Pero me hiciste acordar Claro, que el otro día otro paciente me dice, cuando yo nací, mi mamá me dice, ay, yo quería algo rubio y blanco, y vos naciste negra y morocha, ¿no? sí. O sea, Ya en ese discurso había problema porque ella quería algo, no quería a alguien. Ya de por sí lo exacto, colocaba de objeto. Blanco, exacto. negro, era algo, era objetal, no era la cuestión. Bien, ahora en relación con esto del desvalimiento y el impacto, me interesaría, entonces por eso el título de la propuesta de hoy, es la contratransferencia. La contratransferencia desde el psicoanálisis sabemos que tiene que ver con el conjunto de relaciones del analista frente al analizado y lo que genera eso. Sin embargo, yo quisiera extender este concepto y poder hablar, si no es de contratransferencia, sí de los efectos emocionales que nos genera una persona con desvalimiento y su grupo familiar, ¿no?
es en el contexto del análisis, pero en realidad siempre hay un encuadre, ¿no? Por supuesto, Freud lo plantea la contraferencia en contextos analíticos. Sin embargo, uno podría pensar que una escuela también hay un encuadre, una sesión con un kinesiólogo también hay un encuadre, un taller de habilidades cognitivas también hay un encuadre. Entonces siempre está el encuadre para poder pensar la contratransferencia. Y en ese lugar me parece importante poder hablar algo que se habla muy poco, que es el sentir del terapeuta, no del pensar, ¿no? De lo que plantea Bion, ¿no? El aparato del pensar y el aparato del sentir. Y en especial, ¿qué es el sentir del terapeuta en la clínica de desvalimiento? Muchas veces yo en los posgrados que dirijo, en las capacitaciones, en un momento les pregunto a los que son todos colegas profesionales que ejercen, la práctica del desvalimiento, de la discapacidad, que me hablan del sentir. ¿Qué sienten cuando ven un niño con una malformación? ¿Qué sienten cuando una persona con amputación? Y un montón de cuestiones. Y es muy interesante cómo aparece el pensar. Y digo, eso no es emoción, eso es pensamiento, eso es intelectualización. Nos cuesta mucho a nosotros, en el campo de una capacitación, hasta de una supervisión, el sentir. ¿Qué nos pasa con nuestras emociones frente al desvalimiento físico, psíquico y o social? Entonces, también en un artículo que tengo planteo tres ejes para entender los sentimientos o los afectos del terapeuta: la neurosis del terapeuta, el contagio afectivo y la empatía, ¿no? En la neurosis del terapeuta sabemos muy bien que Freud habla que uno no puede ir más de sus propios complejos y depende de sus propias neurosis, partiendo de la base de que el terapeuta es neurótico, ¿no? Hago la Claro, yo salvedad. agregaría, por eso, yo agregaría que venimos viéndolo mucho, los que hemos trabajado y trabajamos en psicosis también, y que ya en este momento Green, y entre nosotros Maruco, bueno, otros Ah, sí, autores, ¿no? Los aspectos escindidos que tenemos todos, no solamente el eso, paciente. estoy hablando. Entonces, realmente, exactamente, ¿qué pasa cuando hay una identificación con algo escindido que el terapeuta, porque vos decís muy bien y comparto totalmente, es como cuando uno hace un taller con colegas, con el cuerpo, les cuesta muchísimo. O sea, Claro, porque está predominando más el pensar, o lo que vos dijiste, que también me parece muy, muy importante, porque los dos hemos trabajado en equipos interdisciplinarios. Y realmente es tan importante que a veces el grupo familiar, o lo mismo que decía Badaraco, ¿no? O sea, por ahí se siente más contenido por el kinesiólogo que por el terapeuta. O sea, entonces, ¿cómo juega ahí la empatía? Que eso también lo trabajó mucho Ferenczi, ¿no? O sea, ¿qué tal cual, significa esa mimetización? ¿No? claro. Uno podría pensar, volviendo a esto que es de lo ascendido, que De la los luz del tres. terapeuta implicaría que el terapeuta tiene que ver, conocer sus puntos ciegos. Eso es clave Exactamente. en el trabajo. Por eso, algunos profesionales trabajamos en un campo y otros no pueden trabajar. Yo tengo que me dice, yo no podía trabajar en tu campo, y yo digo, yo no podía trabajar en el campo que estás vos, no sé, forense o, u otras cuestiones, ¿no? Entonces, los puntos ciegos es clave para entender y de poder de ahí empezar a trabajar la diferencia, que está vinculado, como decís, el contagio efectivo y la empatía. El contagio efectivo implica más que una identificación, una contraidentificación. Es decir, uno se contraidentifica con el dolor del otro y queda arrasado por el dolor. Por eso hay que ver también el terapeuta, en qué momento está, cómo se encuentra, para ver esto del impacto de lo visual, pero también el impacto de cómo cambió la vida. Entonces tenemos personas de 40, 50 años, que a partir de una secuela de accidente de tránsito, de una situación puntual de una enfermedad somática, de una CE, ha cambiado su vida radicalmente, ¿no? En esa cuestión del cambio, uno corre el riesgo de contraidentificarse, que no es malo contraidentificarse. El tema es registrar la contraidentificación, porque en esa contraidentificación el dolor ya no es del otro, el dolor es mío. Entonces uno queda, como yo planteo, como hipnotizado por el dolor y por la pérdida de vitalidad del otro. Entonces empiezo a tener sentimientos de indiscriminación del sentir,
¿no? Y uno tiene que estar atento en esas cuestiones de la contraidentificación. ¿Qué nos pasa a nosotros dentro de nuestro propio cuerpo? Cuando vos hablaste del cuerpo, del terapeuta, yo trabajo mucho y yo también me autoobservo que cuando atiendo y asisto en grupos, en situaciones familiares, trabajo mucho en familia, el desvalimiento y familia es clave. Trabajar en forma de desvalimiento individual, ese empobrecimiento. Cuando trabajas el desvalimiento grupal, ¿no? Familiar, el terapeuta tiene que tener claro cómo está ubicado en su silla, aunque parezca algo simple, es cómo No, vamos. no, es fundamental. Entonces, si estamos apoyados, cómo estamos respirando. No estoy hablando de una técnica de respiración en el momento de la consulta, pero sí hay una tendencia, como todos terapeutas hemos trabajado mucho tiempo virtual por la pandemia, y yo me observaba la pandemia como yo quería como rescatar al otro en la pantalla porque lo tenía lejos. Y después quedaba con situaciones de tensión, algo de una contratransferencia somática, de sentimientos de tensión corporal, muscular, de irrupciones de alergia en ese momento, y después uno está bien por el cúmulo de traumatismo y desvalimiento. Entonces uno tiene que, para acompañar, para cuidar, autocuidarse. ¿Cómo nos autocuidamos frente a esta cuestión? Entonces muchas veces en el desvalimiento aparece una gran catarsis o aparecen estructuras de pacientes con mucha apatía, con mucha desconexión, con mucha bulia, que son tristezas no ligadas, no cualificadas, pero también podemos encontrar aquel paciente, aquel grupo familiar que es muy catártico y cuenta detalles de esa escena del desvalimiento, que si bien es necesario, uno también tiene que procesar y uno no tiene que por qué escuchar, hay un momento que tiene que interrumpir para procesar juntos. Eso cuando uno se siente arrasado por el después, dice, no, yo no puedo interrumpir. O aquellos colegas me dicen, estuve 2 horas con los padres. ¿Por qué estuviste 2 horas con los padres? Hay momentos que te intoxicaste y dices, yo ya no escuché más, pero no puedo interrumpir la sesión porque me daba tristeza, me daba dolor. Entonces, el dolor del otro me genera a mí un contagio que me inmovilizo, que me paralizo. También puede ser la contrapartida, una contratransferencia más reactiva y yo me pongo de alguna manera enmascaradamente agresivo o elevo la voz o me pongo firme o bajo línea, que la persona no está preparada ni es nuestra función bajar línea, sí poder acompañar, porque a veces como reacciona al dolor es el enojarse el terapeuta. Muchas veces yo observo las supervisiones, terapeutas que se enojan mucho, ¿no? Dicen, "Sí, porque yo agredí". Digo, bueno, vos enojate con otro, no te enojas con el paciente. Sí. Quizás una firmeza tierna, pero no nos olvidemos de la ternura frente al desvanimiento, lo que nos enseñaba Ulloa, ¿no? Frente al horror, la ternura como antídoto. Pero muchas veces Bueno, yo eso es lo que observo, demostraba, viste, en las caminatas y en el artículo de las relaciones entre Freud y Ferenczi, justamente Ferenczi hablaba de la ternura, ¿no? Que es muy importante y que se confunde a veces con la erotización. Entonces, ¿cómo claro, podés decir, cómo podés traducir lo que al otro le pasa sin violencia? Si el otro te lo dice con violencia, bueno, no devolverle lo mismo. claro, claro, claro. Sí, sí. La violencia que vos decís es muy importante porque los pacientes con el desvalimiento pasan de apatías, de abulia, de mucho silencio, que es un gran esfuerzo para el terapeuta acompañar el silencio. ¿Qué es el silencio? No puedo decir no hay demanda. Al momento que está ahí, está la demanda. Hay que construir el vínculo. A lo mejor el desvalimiento hay que construir el paciente, como se dice metafóricamente, ¿no? Y ese es el paciente que hay, que es el que puede. Entonces depende mucho acá de la capacidad de lo artesanal del terapeuta, de la creatividad artesanal. Y podemos hablar de los recursos del terapeuta también. Entonces, vuelvo a repetir, en el contagio afectivo nosotros lo tenemos que tratar de diferenciar de la empatía. Nosotros tenemos que lograr una empatía con el desvalimiento o con la persona con desvalimiento, porque el riesgo que vemos desvalimiento y lo vemos sujeto, y hay un sujeto que sufre. En la persona con desvalimiento hay un sufrimiento muy potente y muy fuerte, pero es un sufrimiento silencioso, invisible, y eso es lo que tenemos que construir, ¿no? Y que implica estar largos minutos en silencio, porque es lo que él puede, pero a lo mejor lo alivia a ese paciente o a ese grupo familiar estar en silencio con nosotros. Ahora bien,
En esa contraidentificación o contagio afectivo, yo tengo que construir una empatía que sería identificarme, pero no arrasarme. Yo entiendo que el dolor está, que la vida cambió de este sujeto de 40 años por accidente y su grupo familiar, y sus hijos pequeños, con este papá que ahora no puede trabajar, que quedó en silla de ruedas, que no puede hablar, toda una realidad muy compleja, obviamente, desvalimientos múltiples podríamos pensar, pero también tenemos que ir viendo que yo tengo que confiar en el potencial. El problema del desvalimiento es que el terapeuta muchas veces no confía en el potencial del paciente, del grupo familiar, no confía. ¿Está claro? Como que acá no se puede hacer nada. Sería algo así. Bueno, Baja los brazos el terapeuta. vos decís algo que para mí es fundamental. Otro día lo hablábamos con una colega. Una persona que estuvo muchos años medicado y en su adolescencia, cuando estaba internado por adicciones, le dijeron que va a tener toda la vida esa medicación y que va a hacer toda la vida ahí. No, ¿Cómo le va a decir eso a un adolescente? Coincidíamos las dos. Entonces esta persona creyó, sintió que nosotros creíamos. Me pasa muchísimas veces. claro, Esto de no fantasear ni tampoco idealizar. Estamos hablando de lo que vos acabás de decir. ¿Cuáles son las potencialidades y en qué momento se le dice? Si una claro. persona no puede aprender a los 8 años, viste que ahora es todo medicación, todo espectro autista, TGD, ¿no? Sin Tal tratar cual. de ver en qué momento pasa eso, cómo. Entonces a uno le pasa que un chico me dice, yo no me doy cuenta que nunca fui Asperger. Siempre me trataron. Entonces mis compañeros que hacían conmigo el grupo tampoco. Y Claro. empieza a comentar todo. Entonces, el sentir que el otro eh, cree y le da confianza que a lo mejor no la tuvo en su historia. Por eso es tan Claro. importante la función del terapeuta, ¿no? Frente al desvalimiento social, individual, ¿no? De todo tipo. Sí. Es muy interesante eso que decís, Susana, de la confianza. Y yo agregaría un término muy interesante que es, nosotros en el desvanecimiento trabajamos mucho las autonomías, que la persona en su realidad de desvanecimiento real, un desvanecimiento que está rozado por una lesión, incluso orgánica, donde no hay modificación, pero sí lograr autonomías dentro de sus realidades y seguir, porque no sabemos el famoso techo yo no comparto, porque hay dos personas con el mismo desvalimiento, el mismo diagnóstico orgánico, con destinos muy diferentes, ¿no? Destinos de pulsión, incluso, no solamente destinos neuróticos. Ahora bien, creo que en el auto, las habilidades de la autonomía y las habilidades de la enseñanza, hay un concepto muy interesante que es la autodeterminación, que es un concepto que Andreas Nahr y el doctor Diego Castañón lo desarrollan muy bien, que es la autonomía se va a lograr si la persona con desvalimiento, ellos hablan de la discapacidad intelectual, pero lo podemos extender a toda la clínica de desvalimiento, a poder enfocar que la persona desvalida tenga un deseo, tenga una fantasía, ¿no? Y poder ir viendo deseo de autonomía. ¿De qué sirve? Hacer un adiestramiento, que por eso fracasa, por eso hay que habilitar más que rehabilitar, y poder lograr que la persona con el desvalimiento físico, psíquico, según donde esté ubicado, la lesión, o si no hay lesión, pero hay una falla en la función psíquica, porque muchas veces el desvalimiento por fallas de constitución psíquica, no hay lesiones orgánicas, que quede claro, por eso es muy complejo, uno tiene que revisar la autodeterminación y el deseo de autonomía, el deseo de subjetividad, porque hay muchas personas con desvalimiento que viven en automático y se han acomodado el automatismo. Es más profundo que la zona de confort. Están instalados en el automatismo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que uno trabaja como terapeuta es qué deseo, deseo de qué, qué iniciativa tiene. Eso es construir subjetividad en desvalimiento, ¿no? Iniciativas, fantasías, deseos, ¿no? Y ahí vamos a ver el universo de la pulsión de vida, porque en ese automatismo hay mucho de pulsión de muerte, por eso es tan impactante trabajar en el desvanecimiento, estás a merced de lo mortífero todo el tiempo.
Pero ahí también es importante en lo que vos decís, el contexto, la familia, que cuando ya lo pone como discapacitado para toda la vida, no estoy hablando de discapacidad física, ¿eh? Como el Sí, 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 sí. enfermo, bueno, no limitarlo a eso. Y entonces cumple una función en la familia. Si esa persona empieza a crear, empieza a tener ganas de vivir, ¿qué pasa con la familia? Porque cumple también Claro, una función, ¿no? Que quede ahí clivado en eso. Porque claro, uno dice, bueno, ¿cuál es el deseo? Pero es lo mismo que cuando una mamá no le puede sacar el pecho al hijo o no lo deja seguir creciendo. Y claro. entonces el chico, bueno, se tiene que quedar como un bebé. Imagínate si hay una situación de desvalimiento por una discapacidad, ¿no? Mucho más. Ahí se va a mover otras situaciones de cómo fueron las relaciones entre los familiares o entre la pareja Claro. o demás, ¿no? Bien, en realidad con la familia, nosotros justamente en la maestría hablamos de los procesos tóxicos y traumáticos de los vínculos del desvalimiento. O sea, lo tóxico, lo traumático, los grupos familiares, uno tiene que, primero hay que ver cómo hacemos el contrato terapéutico de la inclusión de la familia, ¿no? No importa la edad que tiene la persona con desvalimiento, sea tengo 5, tenga 10, porque también la familia está desvalida. En realidad no hay un desvalimiento puro, como dije al comienzo de la conversación, de la disertación, sino que el desvalimiento individual va a suponer un desvalimiento grupal inevitable, ¿no? Es inevitable que está arrasada la familia. En ese desvalimiento de arrasamiento familiar, lo que uno tiene que ver el compromiso de la familia, ¿no? Las familias cada vez están más activas, salvo excepciones, las familias son convocadas, pero hay que convocarlas, porque si no tienen el modelo tradicional del niño, de la persona que lo lleva y lo trae como asistentes. Entonces hay que incluirlos, pero no en un pasillo, no hay que incluirlos en un chat, sino hacer el encuentro, y en especial Totalmente de presencial. acuerdo. Presencial. Ahora bien, lo familiar, lo que uno podríamos pensar también a trabajar hacia el interior de las familias, varios modelos. Y yo trabajo un concepto freudiano que es el retorno de lo reprimido, lo siniestro. Muchas veces la persona desvalida, que hay que asistir porque necesita apoyo, necesita real, yo trabajo con, insisto, con patología neurológica, con mucho compromiso, la familia tiene que estar muy presente y asistiendo, eso es real. Después hay que ver si la familia se anima a una terceridad, para que no estén siempre ellos, lo que pasa es que la terceridad implica un montón de variables que hay que ver de las posibilidades de la familia, que no pasa a tener una persona 24 horas, pero sino alguien que lo rescate, más allá de lo institucional. Y en la cuestión de lo familiar, cuando digo el retorno a lo reprimido, habría que ver cuando la familia no puede intervenir en situaciones de desborde. Por ejemplo, en estos últimos tiempos es muy común las consultas por la disrupción de las personas con desvalimiento, lo disruptivo, ¿no? Eh, que eso habría que ver cuánto hay de los efectos de la pandemia. Pues quiero comentar algo de la pandemia o la traspandemia, que me parece interesante en el desvalimiento. Si alcanza el tiempo, después me dirás cómo andamos con el tiempo. Yo me entusiasmo, vos también, y podemos seguir, pero sé que hay un tiempo. Con respecto a lo familiar, cuando yo digo retorno de lo reprimido, tenemos que ir viendo en cada familia, antes de decir, bueno, dígame los tips, los famosos tips que la familia viene a buscar, que no está mal, pero antes de orientar, yo tengo que saber de qué se trata, y en especial puede ser que la persona está medicada o necesita medicación. Yo trabajo mucho con psiquiatras, hay que medicar por el sufrimiento, que quede claro, aunque eso lo evalúa el profesional, pero siempre el trabajo con psicoterapia, siempre el trabajo con psicoterapia o con grupos, por eso insisto en la interdisciplina, porque a lo mejor la persona está muy en lo individual y necesita trabajo en lo grupal, en pares, ¿no? Ahora bien, en la familia, cuando digo el retorno, lo que yo me refiero es que cuando una familia, por ejemplo, no puede, por la complejidad que llegó a lo disruptivo de aquel niño, de aquel adolescente, de aquel adulto que se descontrola y rompe y destruye y pega, se autoagrede, que si bien necesitamos recursos rápidos, también hay que preguntar a la familia si esto le hace acordar a algo, no en cuanto a asociación, porque es probable que la familia no pueda intervenir, o alguno de ellos, porque algo le retorna en el inconsciente. Me acuerdo de una mamá de un niño
con una patología orgánica, pero que gritaba todo el tiempo de una ecolalia que no podía parar. Y bueno, fue deambulando hasta que llegué a mi consultorio con la familia. Entonces yo le decía que yo la había ayudado a pensar, a encontrar recursos, pero para no dar un recurso que ella no lo sentía como propio, sino como prestado que yo le iba a dar, es que me cuente qué experiencias ella vivió vinculadas a la salud mental, vinculado al dolor, al sufrimiento. Dice, nada, nada, es mi hijo la primera vez. Pero por ahí, en otro encuentro, me dice, vos me preguntaste algo y después yo me quedé pensando toda la semana. Y claro, yo de chiquita, mi mamá me llevaba a un psiquiátrico porque estaba mi tía materna internada. Ese es el paseo de mi paciente de 8 años, para mamá, eh, a visitar a la tía. A mí me impactaba mucho y yo me iba era el Carolina, era el Moyano, por la descripción que me hacía la paciente, ¿no? Obviamente. Entonces ella escuchaba los gritos de las compañeras de la tía y ella se aislaba, se aislaba, se aislaba. Y cuando la mamá decía, vamos, y se iba. Entonces no, ella no veía a la tía y se envolvía y se enmascaraba y se protegía. De 8 a 10 años tuvo, hasta que a los 10 le puedo decir, no voy más a ver a la tía. No, yo le decía, no, no quería ser contacto con esos gritos. De cual podríamos pensar que ella misma, para que yo no obture el proceso, ella misma pudo identificar los gritos que ella vivió todos los domingos durante 2 años, y no era una metáfora, los gritos desgarradores, y después se calmaban, y eso se asustaba porque que algo pescaba, que algo raro había, que pues, cómo se calmaba, con los gritos del hijo. Pues dice, yo no lo puedo calmar, no lo puedo aliviar. El maternaje ahí habría que construirlo, lo que sea el desvalimiento. Entonces, muchas veces, a veces el retorno reprimido no aparece porque está muy reprimido, muy, muy abajo, y a veces se abre un juego, ¿no? Para trabajar el retorno reprimido en la familia hay que tener un vínculo transferencial empático muy importante. Si hay un Bueno, pero vínculo de lo que hostilidad, eso no se puede abordar. comparto totalmente, y lo venimos hablando en muchos programas, digamos que, por ejemplo, cuando el terapeuta no está abierto a lo inesperado, como pasó en esta Claro, paciente, te cuenta algo y no tenés eh, como objetivo lo que vos querés que hable, a ver, que ella hable, a ver, no, no, no. Me quedé claro, pensando, o sea, no era el momento, pero ella siguió pensando. Entonces, permanentemente nosotros vemos que eh, una mamá que por ahí no se contactó con el bebé, ¿no? Este es otro. Y donde cuando esta persona, el bebé, queda embarazada, no pudo los primeros 5 meses aceptar el bebé. No, ajá, no tenía panza. Cuando nace, el bebé al tiempo empezó a tener problemas, por supuesto, de lenguaje, entre claro, otras me imagino. cosas. Entonces, cuando ella empieza a ver por qué había sido abusada, bueno, aparte de maltrato familiar, etcétera, etcétera. Pero dice, yo no quiero ser. Pero bueno, esa parte muerta, como dice Green, ¿no? La madre muerta, estaba clivada. En algún momento eso aparece. Y eso es lo que vos Claro, decís, por eso cuando uno habla, bueno, ¿de qué desvalimiento? Porque hay muchas formas de claro, desvalimiento, claro, que claro, no es solamente cuando los chicos te dicen, yo necesito a alguien para hablar, porque está todo el claro. día con el celular y no hay problemas económicos, el problema es otro. ¿Qué pasa? Que no pueden contener esa función maternal que tenemos que tener nosotros en Tal el cual. buen efecto. Sí. Ahora, en el desvalimiento familiar, lo que uno tiene que tener mucho cuidado es diferenciar los roles, ¿no? ¿Qué función tiene cada uno? Y hay un paradigma muy interesante que tiene mucha fuerza este último tiempo en el campo de discapacidad barra desvalimiento. ¿Cuál es el lugar del espacio libre, del entretenimiento, ¿no? Y de la recreación, ¿no? Siempre se habla de la inclusión laboral, escolar, social, pero también hay un paradigma estos últimos años, fuertemente, que hay que al interior de las familias con desvalimiento, ¿cuál es el lugar de la recreación y el tiempo libre? Porque si no pueden ser familias que van de acá para allá a los tratamientos, entonces el desvalido es un paciente,
alumno o paciente y la familia también, y no hay espacio para, ¿no? Por el agotamiento, porque la persona con desvalimiento necesita mucha asistencia, hay un agotamiento interior a la familia, así como puede haber el agotamiento de nosotros los profesionales. Entonces, una de las cuestiones que hay que abordar como núcleo creativo, ¿qué lugar tiene la recreación y el tiempo libre? ¿No? Es un gran tema y que muchas veces la familia, por sentimiento de culpa, no tiene permiso, no se habilita a un espacio. No estamos hablando de 7 días de vacaciones, ir a tomar un café, una horita a la esquina de la casa, ir a una plaza, no, pero no con la persona con el desvalimiento, sino esa pareja. El tema de la pareja de padres es todo un tema no menor. Yo no voy a hablar de los mitos, porque o son mitos, ¿no? Que si la persona se va, si la persona se separa es porque hubo algo previo que el nacimiento del hijo con problemas potencia. En realidad las familias con desvalimiento también son muy unidas, pero pueden estar muy unidos cada uno en su coraza, ¿no? Uno trabaja, el otro asiste al joven o al niño o al adulto. Y lo que uno intenta en las terapias familiares frente al desvalimiento es revisar los roles de cada uno, que haya plasticidad de roles. No, esto se ocupa él, no, esto me ocupo yo. Bueno, la plasticidad de roles hace que la persona del desvalimiento no quede agotada, ¿no? Y en especial, ¿qué lugar le damos, insisto, a la pulsión de vida vinculada a través de que no sea ir a ver un médico, que no sea ver un psicólogo, que no sea ir a la rehabilitación de alguna manera? Esto, por supuesto, podemos relacionarlo a lo que pasó con la pandemia, que sabemos muy bien que la población de las personas con desvalimiento y discapacidad ha sufrido mucho, desde las vacunas, que fueron los últimos en poder vacunarse por un montón de cuestiones sanitarias y otras variables. Y yo digo que la pandemia, por eso me gusta hablar de la traspandemia, que es el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que son los efectos del terreno de la pandemia. Es más allá de la pospandemia, sino la traspandemia implicaría que algunos grupos familiares, por no generalizar, han quedado como encapsulados. Bueno, ahora tenemos el dengue también en nuestro país, que no es una cosa menor, pero la complejidad de la traspandemia implica que muchas familias han vuelto a la presencialidad obligatoria, la que es necesaria. La escuela de los chicos, porque no hay más virtualidad, los centros de día, pero en mi experiencia como supervisor y capacitador, muchas instituciones me dijeron, hay familias que no han vuelto, Jorge, que no volvieron, y se enojaron porque no hacemos más talleres virtuales, ¿no? Que hay que ver si el joven quería hacer taller virtual. Eso era la familia, ¿no? Y en realidad no es una zona de comodidad, es una zona que de alguna manera la familia, como que la pandemia vino a exacerbar las endogamias, el encierro, porque el tener y circular un desvalimiento familiar implica mucho del encierro, de la endogamia. Por eso nosotros, como terapeutas, tenemos que ir viendo cómo el nexo social, ¿no? Janine Pouget ya nos enseñó los problemas de incertidumbre y perplejidad, que no podemos hablar de una subjetividad singular, sino de una subjetividad social. Es muy interesante el término de Janine Pouget, porque nos plantea los efectos de la transformación de lo cultural a partir de esa subjetividad. Hay un sufrimiento visible social y un sufrimiento singular, por supuesto, pero varias familias han quedado. Y si uno investiga, yo en todas las consultas que puedo tener después de, ahora que estamos en presencialidad o en esta etapa, o consultas o reconsultas, pacientes que vuelven después de un tiempo, o equipos, lo primero que pregunto es, ¿qué les pasó con la pandemia? Y si recuperaron todos los lugares. Si bien se dice que no es la misma realidad, pero yo digo la realidad de vínculos. Entonces te encontrás con familias que decían, no, antes íbamos a visitar a los primos, pero ahora ya no vamos más, ya nos acostumbramos, no, salimos poco, hacemos lo que es necesario. Este es un dato no menor, que el nexo de lo social se ha perdido en los grupos de desvalimiento, sin ánimo de generalizar. Como también tenemos que revisar hacia el interior de nosotros también, ¿no? ¿Qué pasó nosotros como terapeutas en nuestras vidas, en nuestras historias, en nuestros vínculos? Si aquello de lo social, del nexo que tenía que ver con la pulsión de vida, a partir de la presencialidad, ¿no? Y después del COVID, pero esa tras pandemia, insisto, los terapeutas pudimos recuperar o no. Por eso yo disfruto mucho
de estas comunicaciones virtuales, pero también disfruto mucho de la presencialidad. Veo que cuando hay algo presencial, nosotros nos vamos rápido a encontrarnos con los colegas, a abrazarnos, a vernos, ¿no? A encontrarnos. Entonces muchas Adem- veces tenemos que ir viendo. Sí, No, que además lo vemos que muchos pacientes no quieren volver a lo presencial, sobre todo en Buenos Aires, en Cava, por el tema del transporte, la inseguridad, el tiempo que les lleva. Entonces te dicen 1 hora, te van a contar 3 horas, ¿no? En cambio, hay otros que, bueno, me viene bien, me mudé por la pandemia y ahora, bueno, tengo un autobús directo o con el coche voy directo, ¿no? Pero claro. cuesta mucho, o sea, creo que es cierto lo que vos decís y es tan necesario el abrazo real, porque así como te pasó a vos, cuando a veces vos sentís que el paciente, sobre todo pacientes de afuera, que uno atiende virtualmente, y que por Claro, ahí eso es es muy distinto. necesario el abrazo, ¿no? Y entonces uno lo puede expresar, pero falta ese contacto. Sí. Y en especial el abrazo y el encuentro con el cuerpo. Nosotros ahora estamos Sí, acá claro. en este stream y tenemos el cuerpo ahí cortado. Entonces, cuando yo hago sesiones, porque hago virtuales, ¿no? Pero no en forma permanente, salvo que sea del exterior o del interior, y yo trato de poner el celular y le pido a la persona, hacer individual es más fácil, que nos veamos todo el cuerpo. Yo no hago sesiones con cuerpos cortados, con cuerpos fragmentados. Les pido, y si la persona no puede, tiene que ayudar, porque hay pacientes, insisto, por la especialidad que trabajo, pero son amputados o cuestiones con lesiones medulares, complejo todo. Eh, si bien tiene su beneficio, porque a lo mejor esa persona se me complicaba ir al domicilio. Yo hice muchos años domicilio, ahora por agenda ya no había más domicilio, entonces me piden sesiones desde el domicilio, porque el traslado es complicado, ahí se entiende, pero pido que aparezca todo el cuerpo. Esto es muy importante, que en el desvanimiento y el encuentro con el otro podamos ver el cuerpo del otro y nuestro propio cuerpo. Si uno ensaya con el celular, se puede lo más bien. Hay que poner una cierta distancia, ¿no? Y poner, yo pongo como norma, si se permite, como regla. Uy, vos, Jorge, sí, porque se olvidan. Jorge, vos con eso, sí. Tenemos que vernos enteros. Ya que no podemos ver desde otro lugar, tenemos que ver el cuerpo. ¿Saben por qué? Porque el desvanimiento, y nosotros todos, pero el desvanimiento es mucho de lo preverbal, comunicaciones indirectas que hace el cuerpo, ¿no? Que no la vemos. Entonces hay una parte que queda fuera de la escena terapéutica. Si nosotros trabajamos con todo el cuerpo para verlo, lo visual, vamos a intervenir con aquello que no dice la palabra, pero dice ese cuerpo. Si el cuerpo está fragmentado, no está. Me acuerdo que un niño, yo trabajé casi esos 2 años, año y pico en pandemia, estricto obviamente, un niño también con muchas complicaciones físicas, y cuando volvió, yo armé un patio sanitario, que yo en las redes lo puse, tenía un patio en mi consultorio que no lo usaba y se me ocurrió, ¿por qué no hacer un patio sanitario? Y ahí atendía con barbijo cuando se podía, ¿no? Y con las consignas que un niño, ¿no? Por la cuestión corporal. Y lo primero que me dice, yo, Jorge, me había olvidado cómo eras, ¿no? Apenas nos encontramos, ¿no? Y el niño que se resistía mucho al encuentro con el cuerpo, porque su cuerpo ha sido muy intervenido tempranamente, con secuelas. Entonces, todo el tiempo, lo que nos dejó esta traspandemia, tenemos que revisar, si bien las realidades son diferentes, no es lo mismo, no es volver a lo mismo, sino cómo volvemos a aquellos vínculos que nos fortalecían. Entonces, al indagar a la familia, dice, bueno, quizás esos vínculos no eran muy fuertes, habrá que ver otros. Me acuerdo a un joven que hace poquito comentó en sesión que tiene un retraso muy importante y con dificultades motoras, pero yo lo veía muy impulsivo, muy reactivo. Entonces, trabajo con la familia, sin él. A veces como estrategia conviene que la persona con desvalimiento no esté en ese momento para poder abordar mayor profundidad el tema y después se le informa, ¿no? Porque es un adulto. Adulto al fin, con dificultades, pero es adulto, un adulto con desvalimiento. Entonces la familia me dice, entonces yo empiezo a preguntar qué hacían, qué no hacían. Dice, bueno, nosotros cuando volvíamos del centro de día, tomamos la merienda y íbamos a caminar por el barrio, por la plaza. Ellos viven en el Gran Buenos Aires, iba al kiosco, ahí los que quieran mucho. ¿Y qué pasó con eso? ¿Sabe lo que dice ahora? Pues dice, Jorge, no lo hacemos más.
Le digo, por eso él me decía plaza, 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 y era que me estaba pidiendo ayuda de recuperar la plaza, esa plaza que se encontraba con el papá todos los días media hora. Entonces primero le pregunté si el papá estaba asustado. No, si yo voy a trabajar, no, no tengo susto, no tengo miedo. ¿Por qué? Hay que ver con la secuela primero, no anticipar que no hay problema. Entonces le digo, bueno, habría que ver cómo retomar, por qué lo está necesitando. Hay que ver si usted tiene deseos. Sí, ¿sabe qué? Yo creo que quedé tan mal yo del COVID. Él perdió a la mamá del COVID que no se pudo despedir, entonces la abuela materna, o sea que hay paterno, todo una cuestión de mucho duelo ahí asociado al COVID. Y fue muy interesante cómo va a empezar a recuperar aquello que a los dos los encontraba en ese vínculo. ¿Está claro? Y cuando lo Sí, comunicó, ya el joven rápidamente, muy contento, decía plaza, 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 a encontrar una identidad con el papá. pero además también cuando, aunque no haya discapacidad física, cuando ese cuerpo no fue mirado nunca, no fue Claro, registrado nunca, cuando vos le decís, mirá cómo estás sentado, al borde del sillón listo para irte, cómo apoyás, chicos, muy chicos, donde están así, claro. ¿no? Y bueno, yo trabajo mucho eso, ¿no? El Sí, abordaje sí, del cuerpo. acuerdo, comparto. Claro, pero de alguna manera, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mascotas? Que, por ejemplo, con el tema de Oh, la pandemia, todos aparecen con mascotas, ¿no? Y donde de alguna manera, sí, 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 si es un conejo, es un gato, es un perro, bueno, diferentes mascotas, pero digamos, ¿qué lugar ocupa y cómo por ahí a lo mejor te lo muestran, ¿no? Y entonces cómo uno incorpora otros elementos que también están claro, mostrando, aparte del amor, del cariño por los animales, a veces el desvalimiento. Es decir, no quedarnos encerrados en lo que se debería decir o hacer, ¿no? tal Sino cual. estar mucho más libre porque se va creando junto con el otro alternativas distintas y Claro. situaciones distintas. Total. Claro, porque el desvalimiento también lo que desafía al terapeuta es a veces la falta o la escasez o la pobreza del mundo simbólico, ese mundo que no está, ¿no? O que aparece y desaparece. Yo no diría que no está del todo, sino que aparece y desaparece y depende de la forma empática, de la forma creativa. Por eso que una de las cuestiones que yo quiero comentar, no sé, estamos ahí, me parece por la hora, y yo me Sí. atajo, pero quiero los No, quedan últimos, 7 minutos. ¿cuánto quedan? 7 minutos para que cierres Ah, el programa. 7 minutos. Quiero decir que una de las cuestiones para trabajar nuestro propio desvalimiento frente al desvalimiento del otro es, por un lado, como bien dijiste vos, el análisis personal, la supervisión, pero también la formación y actualización permanente. Yo lo que noto es que este último tiempo la gente se forma, pero a veces se forma en un automático. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir formarse en un automático? O en hacer dos miradas diferentes. Saben que el campo de desvalimiento tiene muchas miradas, muchísimas miradas. Obviamente, no solamente la mirada psicoanalítica, si bien el desvalimiento psicoanalítico, pero cuando vamos al campo de la discapacidad puede haber miradas neurocognitivas. Yo las respeto todas porque todas nos pueden aportar. No hay que hacer fundamentalismos de la ciencia, sino integración, ir viendo y trabajando. Lo importante es ver la idea de sujeto que tiene cada disciplina y cada mirada, la idea de persona, ¿no? Ahora bien, yo lo que noto es que las formaciones actuales, que yo hago bastante, noto que a veces colegas, jóvenes o no tan jóvenes, que hacen varias formaciones a la vez, dos, tres, ¿no? Porque como son virtuales, ¿no? Y formaciones con diferentes miradas, que eso confunde. Entonces digo, bueno, haz esta formación, terminala, transitala, disfrutala, leela, cuestionala, y después armás la otra. Porque las formaciones están, si no es esta, será otra, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la formación? La formación nos va a dar recursos. Cuando el terapeuta, el profesional, baja los brazos, es porque algo de la teoría no fue suficiente, porque no tenemos recursos, tenemos que buscar el recurso, pero no el recurso teórico, sino el recurso para pensar el dispositivo, ¿no? Totalmente Entonces, ahora bien, es así. bien, claro, otra de las cosas para prevenir el desvalimiento del propio terapeuta es si trabajamos en instituciones, y eso lo
oriento mucho a los capacitadores, a los directores, que haya reuniones de equipo, porque muchas veces está el asistencialismo y las instituciones se reúnen poco de pasillo, no hay reunión, chat no es reunión, hay que reunirse, presencial o virtual, hay que reunirse. Y en la reunión también es bueno que el equipo también tenga participación activa. Hay decisiones que son de la dirección, clarísimo, y hay cuestiones que pueden ayudar en el armado de las decisiones. Entonces, muchas veces cuando el terapeuta se siente por fuera, se siente identificado con la persona desvalida. Está tan excluido el terapeuta, el equipo, como la persona con desvalimiento. Así Entonces, es. en la reunión de equipo es interesante hacer incluir. Yo en mi experiencia de capacitación, supervisión, que yo llamo, muchas veces invito a la secretaria de la institución, a la persona administrativa, si es un centro Mira, de día al que porta el pasto, a la cocinera. Y es muy bueno, interesante las denuncias. yo hacía eso hace muchos años en Mar del Plata en los hogares de menores. Yo estaba como Ah, en los hogares, supervisora de claro. la cuota de mujeres. Entonces me decían, pero ¿para qué querés a la cocinera? ¿Para qué querés a la celadora? No, no, no. Es tan importante la que lleva la olla con la comida que puede quemar a un chico. Claro, ¿Cómo? Dice, pero otros psicólogos no hacen eso, se quedan en el escritorio y vos, no. Tal cual, claro. Jorge, Bueno, con comparto. esto, con esto de la cocinera, me acuerdo de un grupo que era una institución que tenía un centro de día con varios usuarios, como se dice actualmente, bueno, con pacientes, con como quieramos llamarlo, prestadores, y lo impactante que cuando la cocinera, yo puedo hablar, sí, le digo, por eso está usted acá invitada, era presencial esa reunión. Dice, acá el problema no son los pibes, los chicos, no son chicos, porque ese es todo un tema, el desvalimiento es para toda la vida, el desvalimiento infantil, no, estamos trabajando con adultos. Bueno, las personas que están acá, si no los terapeutas, hay terapeutas que tienen problemas de alimentación, no quieren comer, y era muy interesante que ella había adoptado un lugar materno, por algo estaba en la cocina, esto de alimentar, de nutrir al otro, y denunciaba, pero bien, cuidadosa, algunos problemas de terapeutas que casi no comían y estaban todo el día, ¿no? O que tienen rituales alimenticios, ¿no? Que realmente el director se entera ahí, quizás quedó habilitado por la transferencia. Y fue muy interesante, y alguno pudo decir lo que le pasaba y cómo se le ha agudizado el trastorno de alimentación del terapeuta ahora que trabajaba en el centro de día. Y no era el centro de día, sino que se le disparó algo de la historia, que quedaba tan angustiada esta terapeuta frente al desvalimiento de los jóvenes que tenía que trabajar en equipo, que cuando iba a comer no podía comer por la angustia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un trabajo muy interesante, seguro que fue necesario que haga terapia, que no estaba en terapia, toda la historia, pero también ayudó y fue esa cocinera, fue un gran disparador en esa reunión, ¿no? Que de nunca manera nunca lo había dicho, y el director tampoco había eh, porque yo decía, tenés que mirar más a tu equipo, yo le decía, vos mirás mucho a las familias, pero mirá al equipo. El equipo a veces no es mirado, porque el equipo tiene que producir, 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 que está bien, porque para eso también van y por eso se le paga, pero también hay que ver el proceso. El desvalimiento no es un tema de resultados, es un proceso. Entonces, cuando trabajamos en desvalimiento, los terapeutas, los directivos, los capacitadores, tenemos que ir viendo el proceso con la lógica del desvalimiento. Y ahí está también nuestras propias lógicas como terapeutas. No, muchísimas gracias. Si querés decir la frase final para cerrar el programa, por supuesto, estás invitado para otro momento. Y muchísimas Bueno, gracias y un a- abrazo. bueno, yo también, yo siempre hago un abrazo virtual, que lo aprendí en pandemia, parece que es un autoabrazo, pero este abrazo nos abrazamos todos. No, lo que yo Exactamente. planteo como cierre final, que realmente que frente al desvalimiento psicosocial, que todos estamos imbuidos también, no nos perdamos en los proyectos individuales y cómo rescatar los entramados colectivos, entramados sociales y poder pensar en grupo. Pensar en grupo es lo mejor, ¿no? Por eso esta invitación que vos me haces, también a mí me obligó en el buen sentido a sistematizar siempre, por más que uno hace mucho que habla de estas cuestiones, eso no quiere decir que hay algo del contexto actual. Entonces, lo que yo planteo, que este desvanimiento que estamos atravesados todos, nos vamos a proteger en lo grupal, en lo colectivo, ¿no? En la producción, de esa manera. No importa si un evento hay 10 personas o hay 40. Seguro si hay 100 es mejor.
pero vamos a rescatar a los que están, porque si no estamos en una sociedad que está muy pendiente de lo numérico, del resultado, y nos perdemos ese proceso tan rico que es el trabajo en la clínica y en el desvalimiento. Gracias, Jorge. No, Hasta la gracias, próxima. me Gracias. sentí muy cómodo como siempre con vos, ¿eh? Un fuerte Bueno, abrazo. gracias, gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.